Muy buenos días. J.A. del Río agradece su participación en este webinar, Impacto laboral en la industria del retail, claves para fortalecer el cumplimiento y la operación. El día de hoy nos acompañan Luis Bonilla, socio laboral en Ciudad de México, e Israel Hugo, socio de sueldos y beneficios en Querétaro. Luis Bonilla es un destacado contador público, egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración. Su trayectoria profesional, con más de 20 años de experiencia, se caracteriza por un enfoque en la mejora continua, liderazgo de equipos, comunicación efectiva con clientes y ejecución exitosa de proyectos en nómina y seguridad social. Antes de unirse a J.A. del Río, Luis lideró proyectos de reingeniería de procesos de nómina y de seguridad social, implementando controles en empresas, gestionando equipos dentro de empresas de más de 4,000 empleados. Su experiencia incluye migración de clientes y la implementación de sistemas de nómina, así como un profundo conocimiento en operaciones de nómina, seguridad social e impuestos estatales. Actualmente se desempeña como socio laboral para la Ciudad de México, participando en comités internos, aportando su experiencia para la estandarización de procesos y mejora continua de los servicios en sus áreas de especialidad. Por su parte, contamos con la presencia de Israel Hugo Chávez, quien es contador público certificado, egresado de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con 20 años de experiencia profesional, con un plan de carrera que inició desde junior en dos de las más grandes firmas Big Four. Ha desempeñado papeles clave, demostrando su capacidad para liderar equipos con entusiasmo y alinearlos con precisión con la planificación estratégica. Su especialización en la seguridad social, junto con su papel crucial en la administración y ejecución de compromisos confiados, ha sido esencial para su éxito profesional. Es especialmente responsable de la gestión de dictámenes sobre cuestiones relacionadas con la seguridad social, Infonavit y contribuciones locales, actuando como auditor externo para empresas de renombre como Grupo Bimbo, Grupo ICA, Yakult, Grupo Vidanta, WeWork, Nacional Monte de Piedad, entre otras, con la convicción de que, como profesional orientado a resultados con un historial documentado de logros, incluyendo mejora continua en el desarrollo operativo, avances e innovaciones continuos, aumento de la productividad centrada en las personas y una construcción de equipos eficaz. Luis, Israel, bienvenidos. Vamos a revisar el día de hoy. Esa es nuestra agenda. El punto número 1 es la reducción de la jornada, impacto de tiendas, CDIs y corporativo, ¿no? El punto 2 del temario es el tiempo extra, enemigo del margen, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos por acá. El tercer punto es que va enfocado al tema de la revisión de las autoridades, es el dictamen en materia de seguro social, los principales hallazgos, ¿no? que tenemos en esta revisión, en esta auditoría, preparado para hacer frente a los requerimientos de la autoridad. El cuarto tema de la agenda del día de hoy es el control interno laboral, que va básicamente a ver de la política al piso de venta, ¿no? Cuáles son las complejidades y qué tenemos que estar revisando. Y bueno, al final daremos un breve espacio para que podamos atender algunas de sus preguntas. Muchas gracias, Isra, Dulce, todo su apoyo para la coordinación de este webinar. Muy buenos días a todos, a todas las que nos acompañan hoy en esta reunión. Y antes de comenzar, y para ponernos en contexto, me gustaría que me ayuden a replicar esta escena en su mente y ponerla como contexto de este webinar. Imaginemos una tienda X a punto del cierre, todavía con muchos clientes en líneas de cajas, mercancías pendientes de recibir, pedidos digitales por generar y un gerente o un encargado tratando de resolver la operación con el personal disponible. En este momento, la reforma laboral deja de ser solo un tema jurídico y se convierte totalmente en una decisión operativa. Entonces, yo les pongo esta pregunta como inicio. Si el día de mañana tuvieran que ya reducir horas ordinarias en su operación,
sabrían exactamente en qué tiendas, en qué puestos, en qué horarios, etcétera. Entonces, a través de estos puntos de la agenda que ya Isra me hizo favor de platicarles y dando este enfoque un poco más hacia la industria de retail, obviamente, pero no enfocándonos solo en el marco legal, sino en un poquito más de temas prácticos, es que iniciaremos con este primer punto. La reducción de esta jornada y analizar desde un punto de vista de impacto en estos diversos enfoques, en tiendas particularmente, centros de distribución y el corporativo, que pues se pudiera simular un poquito al resto de las industrias. Bien, entonces solo para alinear un poquito el contexto, como seguramente la mayoría ya sabemos aquí, esta reducción de la jornada laboral tuvo dos principales momentos. Uno que se da dentro de esta reforma constitucional que fue aprobada y publicada desde el 3 de marzo, en donde principalmente nos detallaban los cambios que esta reforma generaría. Hablamos de una implementación gradual a 40 horas, más adelante lo veremos a detalle, cómo aplica esta gradualidad. Especifica que esta reducción de horas es tal cual, no significa una reducción de días, y se mantiene el hecho de que por cada 6 días de trabajo, las personas trabajadoras deberían de tener derecho de por lo menos un día de descanso. Ahí no hay cambios. Un siguiente punto relevante, hay incremento en horas extras y me refiero a topes, tanto para dobles como para triples. También hablamos de gradualidad que analizaremos más adelante. Se prohíbe tiempo extraordinario para menores de edad y en ninguno de estos casos esta disminución de horas podría afectar, disminuir sueldos, salarios y demás prestaciones. Entonces, suena simple, ¿verdad? Sin embargo, estos cambios pues van a requerir proyecciones, va a requerir de una revisión y una actualización documental importante porque es bastante lo que abarca ese rubro. Debemos de ser precavidos, debemos de estar vigilando estos nuevos límites, debemos de revisar nuestros procesos de autorizaciones y, ¿por qué no? También impacta un proceso de contrataciones. Entonces, bajo este contexto y en este primer paso de la reforma constitucional, pues se abren y se publican los principales aspectos. Luego entonces, hay un segundo momento, que es la reforma a la Ley Federal del Trabajo, aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo del 2026. Todos la estábamos esperando, estábamos con la expectativa de que ahí se definieran mucho más claramente ciertos aspectos. Son los que vamos a analizar ahora, ¿no? Que tienen, en mi opinión, también bastante relevancia y nos dan mucho que hacer para poder entender, aplicar y alinear cualquier impacto de esta reforma. Entonces, los principales en este sentido y lo que se publica en esta reforma el 1 de mayo habla en el artículo 58 respecto de que esta jornada o la aplicación de la reducción de la jornada podría ser distribuido de común acuerdo entre el patrón, entre el trabajador, ¿no? Y especifica pues el concepto de jornada, que básicamente pues es el tiempo que el trabajador está a disposición del patrón. Y en el artículo 59 se define o se mantiene, porque aquí no hay absolutamente ningún cambio, se publica que la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de 40 horas semanales y ya empieza a hablar de la gradualidad, ¿no? ¿Qué es lo que se mantiene? Tomando de referencia estos dos puntos, que la duración de las jornadas ordinarias que hoy conocemos no cambian,
Para una jornada diurna estamos hablando de 8 horas, una mixta de 7.5 y una nocturna de 7. Y esto es muy relevante porque dentro de estas modificaciones del artículo 59 trae un punto clave que habla de que pues se tendrá que apegar de alguna forma al límite de horas y no como anteriormente se hacía basado en este artículo, que nos permitía distribuir la jornada dentro de los días de la semana para que las horas del sábado pudieran ser libres o disfrutadas, ya sea parcialmente o total, ¿no? El sábado se podía repartir y este acuerdo bastaba que pues estuviera de común acuerdo el patrón, el trabajador, que estuviera dentro del contrato, un adendum, y permitía que existieran días que pudieran tener más allá de 8 horas, pensando en una jornada diurna. Hoy con esto, con este cambio, esta opción ya no aplica, ¿no? Y ojo aquí, sabemos que hay o existen tesis, jurisprudencias que definen este mecanismo y que con este cambio, con esta reforma, no sería seguro trasladar sin un análisis adicional estos ajustes que se hacen a la jornada. Entonces, básicamente aquí y enfocado a lo que afecta este cambio, pudiera recaer en esquemas de trabajo con jornadas especiales, ¿no? Algunos giros particulares que usaban horarios extendidos, etcétera. Entonces hay que ser muy cuidadosos de vigilar estos cambios principales. Este es el contexto general de la reforma en los dos momentos que fue publicada, tanto constitucionalmente como para la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, ya tenemos la base, ya sabemos qué cambia, cómo cambia, y aquí en esta lámina lo que quiero mostrarles es un efecto de esta reducción gradual de horas para fines didácticos y de comparación, pues estamos usando un escenario semanal, ¿no? Para pegarlo y compararlo con esta gradualidad, y estamos considerando las horas máximas por tipos de jornada para poder hacer este análisis. Entonces, ¿qué tenemos? En 2026, pues es la base, estamos partiendo de la revisión para hacer esta comparativa. Tenemos una jornada máxima de 48 horas y en cada línea ustedes pueden ver el número de horas máximas que cada tipo de jornada podría laborar, ¿no? La diurna que pues empata con las 48, después vemos la mixta en 45 y la nocturna en 42. Para el siguiente año, 2027, y aquí es muy importante y que me sigan con esta analogía porque va a ser la base de los siguientes ejemplos. Aquí lo que vemos en 2027, con la primera reducción gradual de horas que baja a 46, solo nos afecta la jornada diurna, ¿no? Entonces, ahí, si pueden ver el cambio, en la diurna ya es 46 horas, para la mixta y la nocturna se mantiene como veníamos trabajando. Entonces, tenemos en este momento una afectación parcial. Y así vamos a seguir avanzando. En 2028, con la reducción a 44 horas, ya tenemos un impacto en la jornada diurna y en la jornada mixta, llevando como máximo para esta jornada semanal 44 horas y la nocturna aún se mantiene en 42. El siguiente periodo, en 2029, con la reducción a 42 horas, pues ya todos los tipos de jornada están dentro de ese límite, lo mismo que en 2030. Entonces, este efecto o lo que buscamos aquí mostrarles como una referencia, simplemente es para visualizar que no es de tajo para todos los casos el efecto gradual de 2 horas que se reducen por año, ¿no? Se tendrá que hacer un análisis para conocer el impacto real que se tenga en la operación
y dependerá de cómo esté distribuido su esquema de horarios y jornadas, ¿sale? Y en el ínter hago esta pregunta a colación, ¿no? Porque si bien es cierto que hoy nos estamos enfocando en analizar y platicarles un poco del efecto a la industria de retail, pues en general todas las industrias y obviamente retail también utiliza o llegan a utilizar servicios especializados. Entonces, paralelamente a la revisión del impacto operativo de industria propia, pues habrá que ver también cómo es que esos servicios van a remodelar un poquito su planteamiento y en todo caso, si no van a hacer ajustes en jornadas, turnos, etcétera, pues el impacto que pudiera tener ese incremento del costo por hora, que vamos a analizar también más adelante. Entonces, ya tenemos aquí la base de análisis y para poder esto aterrizarlo, vamos a utilizar este caso, ¿no? Para fines didácticos. Es importante que así lo consideren, puesto que solo para efectos de poder replicar este ejercicio se están usando ciertas condiciones, ¿no? Este es el ejemplo. Imaginemos una cadena comercial X con un volumen de 50 tiendas que pueden estar obviamente distribuidas a nivel nacional, solo un centro de distribución, un promedio de 1,000 trabajadores operativos y como la industria lo requiere, pues actualmente se usan horarios extendidos, operaciones en domingo, contrataciones estacionales por temporadas, algunos bonos, comisiones, incentivos y una diversificación en la parte administrativa que tiene que ver con controles de asistencia y pues obviamente diversos registros patronales para cubrir todos los centros de trabajo a nivel nacional. Entonces, imaginemos que para este caso, todos estos trabajadores están laborando en la jornada diurna, que equivale a 48 horas, porque como vimos en la lámina anterior, el hecho de tener varios turnos, pues hace que se muevan esos rangos de horas máximas conforme la gradualidad avanza y para efectos didácticos complica el efecto. Entonces, para hacerlo ahorita más simple, mantengamos esos parámetros en mente para analizar, ya que pues no siempre la plantilla total es igual a la plantilla afectada. Sí, la industria requiere un análisis muy particular. ¿Y por qué es relevante tener esto claro? Porque al final, después de esta revisión, la pregunta es, ¿sabemos cómo analizar esta brecha o este efecto que da este cambio? Hoy trataremos de dar estos puntos clave o guías para que en su industria y en su operación pues se puedan realizar todo este tipo de análisis. Entonces, basado en el ejercicio o los parámetros del ejercicio, lo aterrizamos en esta siguiente situación, ¿no? Estamos ya en el 1 de enero, tenemos pues este volumen de personal, 1,000 empleados operativos, y si lo trasladamos así matemáticamente, pues significa que a partir de 2027 se perderá un equivalente de 2,000 horas ordinarias de cobertura por semana, ¿no? Imaginemos esto sin una planeación previa, pues un caos total, ¿verdad? Entonces, esto equivale más o menos a 43 plazas de 46 horas, porque ahora ya en el 2027 será el máximo semanal, y esto solo para efectos de tener esta referencia de capacidad, ¿no? Entonces, no significa que en automático deben de contratarse 44 personas más, ¿no? Ya que parte del reto que nos trae esta reforma, y no solo para el retail, pero creo que sí tiene ahí ciertas particularidades que lo hace más complejo, es que la reforma nos reta para poder identificar cómo podemos cubrir esta pérdida de horas disponibles que ya teníamos por semana. Y estoy hablando solo de jornada ordinaria, ¿no? Tenemos que pensar en productividad, tenemos que
pensar en rediseño de horarios, polivalencia, que bueno, a veces nos pasa que contratamos una persona, ya tiene bastante tiempo en la compañía y no estamos al tanto de su desarrollo, de su crecimiento. Habrá que analizar las capacidades del personal y ver si con el personal que ya le contamos pudiéramos cubrir otras necesidades. No hablo de explotación, claro, dentro de los márgenes de ley, por supuesto. Y pues definitivamente ajustes operativos. Entonces, llevando esto a un análisis mucho más detallado y que funciona para la industria de retail, lo que proponemos es un análisis desde tres perspectivas, básicamente, ¿no? Uno para tiendas, otro para sedis y corporativos. ¿Qué planteamos para las tiendas? Pues tenemos que identificar estas características especiales que tienen estas tiendas. Y cuando hablo de tiendas, no quiero decir que es igual para todas. Habría que identificar este tipo de análisis de acuerdo a las características que cada tienda pueda tener, ubicación, etcétera. Identificar picos por hora, días picos dentro de la operación, actividades de apertura, de cierre, esta cobertura de cajas, inventarios y necesidades de primas dominicales y trabajos de días festivos, ¿no? Que son muy comunes en esta parte. Y para los centros de distribución, se deberá de revisar estas ventanas de recibo y despacho de mercancías, turnos nocturnos, mixtos, toda la variación que hay, cuáles son estas olas de surtido, dónde se potencia más esta necesidad, turnos rotativos o especiales y de seguridad, ¿no? Y aquí es donde cabe también, como les decía en la pregunta de colación de hace un rato, el impacto que también esto va a tener con servicios que ya recibimos de proveedores de servicios especializados. ¿Cómo ellos van a ajustar? ¿Cómo nos va a afectar a nosotros? ¿Cómo lo vamos a empatar con nuestra operación? Y en corporativo, pues un poquito más dentro de lo normal o más común, pues hablar de estas actividades que a veces son comunes, reuniones fuera de horarios de trabajo, la disponibilidad digital, hay regulaciones específicas para temas de teletrabajo, derecho a la desconexión, etcétera, equipos híbridos, días picos por actividades como cierres financieros o de cualquier índole, y esta cultura de conectividad permanente, culturas que también son puntos a revisar y ver cómo ajustar para pues empatarlos con esta situación actual, ¿no? Y dentro de todos estos análisis, levantamiento de datos, información, lo que siempre debemos de tener en mente y como lo mostramos en los primeros slides, es dejar la base clara de jornadas máximas y límites de tiempo extraordinario, que revisaremos en un momento. Entonces, una vez que hagamos este levantamiento con todos estos elementos clave, viene un paso que es cómo podemos distribuir el análisis, cómo podemos segregar toda esta data que ya levantamos, ¿no? Y aquí pues usaremos un término muy común que, que podemos identificar como el objetivo a cubrir, ¿no? Que es la brecha semanal de cobertura. ¿Qué es esto? Una fórmula bastante simple que nos habla de la plantilla impactada después de todo esta revisión de turnos y cómo les aplica, multiplicada por esta reducción aplicable de la jornada. Y aquí pues directamente relacionado con la gradualidad. Entonces ya tenemos esta data levantada y no basta con eso, ¿no? Como les comentaba, pues aquí la particularidad de la industria es que no podemos usar promedios o no se sugiere usar promedios porque nos pudieran revelar información que no es adecuada, ¿no? Tomemos como un ejemplo este análisis por tiendas. Pues desde el hecho de que la tienda es de diferente tamaño, posiblemente está ubicada en diferentes ciudades, el personal que la atiende, la estructura, hace que
tenga sus propias particularidades. Entonces, para poder hacer esta distribución de la brecha de manera más adecuada, se tiene que bajar todo este análisis de data por tienda, por puesto, por franja horaria, por temporada. No todas las tiendas, no todas las ubicaciones tienen las mismas condiciones. Entonces, esta es una característica muy particular en la industria de retail, ¿no? Industria de retail igual al detalle y pues consecuentemente los análisis requieren un análisis mucho más profundo. Teniendo esto en cuenta y ya que se tienen analizados estos elementos, pues la pregunta es, pues, ¿qué hago con esta información? ¿Cómo cierro esta brecha? ¿No? Pudiera haber muchas más consideraciones, pero aquí les compartimos 4 principales, ¿no? Definitivamente el rediseño de turnos, ¿no? Aparte de que será necesario por considerar esa reducción de las horas de manera semanal, esta reducción, rediseño de turnos también tiene que ajustarse para ajustar las horas al tráfico real, es decir, necesidades operativas, no solo a datos históricos. Toca hacer una revisión profunda, poner nuevos ojos en esta revisión, ¿no? Hay ceguera de taller a veces en algunos procesos, habría que ver que no estén afectando y si lo están, pues rediseñarlos. Productividad. Definitivamente aquí también debemos enfocar esfuerzos y, ¿por qué no decirlo?, inversión. Hoy en día, pues, la eficiencia a través de inteligencia artificial puede generar este ahorro a través de la productividad. Y más que ahorro es ajuste a las necesidades de horas disponibles, ¿no? Eliminando tareas que puedan ser innecesarias o repetitivas, algunos recorridos o duplicidades de actividades que quizás hoy no tenemos tan identificadas. En cuanto a la flexibilidad, el ejemplo que les ponía hace un ratito, ¿no? Personal polivalente, pudiéramos hacer este análisis para ver si se pueden cubrir algunas otras actividades, pensar en bolsas de cobertura, equipos flotantes, ¿no? Esto dependerá mucho de lo que arroje el análisis previo, pero es viable pensar en un equipo flotante que esté cubriendo necesidades particulares. Y hablando de capacidad adicional, pues aquí la pregunta clave es, ok, ya tengo mi análisis, ya sé que sí necesito más manos, ¿qué hago? ¿Pago tiempo extraordinario? ¿Contrato más personal? Vale la pena pensar y decir que en nuestra cultura, de manera arraigada, llegamos a pensar que el tiempo extraordinario en muchas de las veces se ha convertido en ordinario. Entonces hay que replantear también eso, creo que también puede ser un punto de revisión a futuro, que realmente se destine tiempo extraordinario con esos fines, de cubrir eventualidades, cosas no programadas y en lo que sí está planeado y se tiene identificado, pues pensar en esa contratación adicional. No es un paso a paso de tajo, pero sí el análisis te puede dar estos indicadores para definir hacia dónde puedes llevar y cubrir esto. La pregunta es, como les planteaba al inicio, el día de hoy ya conocen su brecha de cobertura para este 2027 y posiblemente cuáles son esas tiendas que están generando la mayor parte de tiempo extra en su operación. Creo que es una buena pregunta para que se empiece a trabajar en lo que resta de este año y poder tener una planeación un poco más sana. Y ya lo hemos mencionado entre líneas, pero enfocándonos específicamente al tiempo extra, este enemigo del margen y con todos estos efectos que trae la reforma, que quiero mencionarles muy rápidamente, es las horas extras se incrementan a 12 horas, existe un límite para el pago de horas triples, que son ya hasta 4 horas, y la jornada máxima, que es la suma de la ordinaria más el tiempo extraordinario, en ningún momento deberá regresar 12 horas.
¿no? Y aquí en esta tablita pueden ver la gradualidad a partir del 2028 ya se incrementa 1 hora por año hasta llegar a las 12. Aquí la pregunta es cómo se está vigilando actualmente, porque ya desde el 1 de mayo está aplicando el tope de las horas extras triples. Si no se está haciendo, creo que es importante revisarlo porque puede generar contingencias. Y haciendo un análisis muy simple y conectando con lo platicado anteriormente, un impacto de estas horas financieramente, trataré de explicarlo rápido y yendo al punto, ¿no? Que son los puntos clave. Pensemos que esta base la base de este ejemplo son una necesidad de trabajo de 55 horas semanales que ya nos arrojó el análisis anterior, ¿no? Y entonces ahí en ese primer cuadrito ustedes pueden ver el efecto de cómo se pagan y considerando lo actual y cómo se pagarían en 2030 cuando la jornada ya sean 40, ¿no? Viene ya ese efecto en cómo se paga, si es doble, si es triple, etcétera. Y que en ningún momento rebase el máximo de las jornadas, en un día. El efecto inmediato, a manera que va avanzando la reforma, es el costo por hora extra sube. A partir del 2028 ya hay necesidad de pagar tiempo extra triple, lo que lo hace mucho más caro. Y para efectos de este ejemplo, ahorita no estamos considerando incrementos por inflación en el sueldo, ¿no? Estamos haciéndolo plano, pero también sin duda tendrá un efecto ahí. Y considerando que todo esto, o que el principal efecto es el valor entre la hora ordinaria, tiempo extra doble y triple, una planeación financiera que no se haga de manera correcta, nos puede generar en automático un incremento en el costo para cubrir exactamente las mismas actividades o las mismas horas semanales equivalentes al 41%. En ese sentido, y para referencia numérica, este ejemplo simplemente muestra un impacto que puede tener este tipo de incremento en costos, ¿no? Pensemos en 12 trabajadores que hoy están involucrados en el cierre. Hablamos del cierre de la tienda, que son, más o menos les demora 45 minutos posteriores al horario, son 6 días a la semana. Entonces, si sacamos cuentas para esta específica actividad, estamos hablando de 2.700 horas, ¿no? Que pues tendrá que evaluarse el costo por hora y por 52 semanas al año. Y estos son algunos de los ejemplos replicables para este tipo de industria que deben de ser evaluados, porque aquí es donde pudiéramos encontrar mucho más fugas. Y por fugas me refiero a que esta actividad se podrá replantear, se podrá replanear y evitar que esté generando tiempo extra. ¿Sale? Bueno, yo les voy a platicar muy brevemente del dictamen IMSS, principales hallazgos y cómo funciona o cómo vamos a ver o atender la revisión desde la perspectiva del contador público para emitir la opinión y, pues, bueno, cuáles son los mínimos requisitos que debe de contar el patrón dictaminado para que puedan sacar una opinión limpia y sin salvedades y obviamente el cumplimiento conforme a la reforma, ¿no? La reducción gradual de la jornada laboral en México impacta directamente a la gestión de la nómina, como nos comentaba Luis, la organización de turnos, que ya nos comentaba, y obviamente el cálculo de las cuotas patronales, ¿no? La industria de retail se caracteriza por tener una alta rotación de personas, ¿no? Hay altas y bajas, ahí se piden variables, por lo tanto, pues ya no hay un impacto de cuotas sobre las patronales. Esquemas de turnos dinámicos, lo que decía Luis, ¿no? Oye, yo soy una tienda que tengo más venta en la tarde, entonces a lo mejor ahí puedo empalmar dos turnos de 4 a 6, de 6 a 8, dependerá, ¿no? Para cubrirle la necesidad de la operación de cada una de las tiendas. Cada una es diferente, puede haber una que tiene más venta en la mañana, más venta en la tarde o más en la noche. El cierre, como dice Luis, se puede acumular, ya veremos ahí si la prevalencia puede ayudar a que se abran más cajas y salga la fila mucho más rápido para que el cierre sea en los 45 minutos que comentábamos. Se busca, obviamente, tener
percepciones variables suficientes buscando retener al personal, ¿no? Muchas veces sabemos que no solo en esa industria, sino que en todas, hay ocasiones en que, pues, la diferencia la puede hacer unos cuantos pesos, alguna compensación variable, y el trabajador puede cambiar de empresa A a la empresa B, porque su compañero ya está allá, ¿no? Entonces, eso también impacta a las empresas en operación, porque si de por sí ya la jornada va a estar castigada y no tienes, la mano de obra, suficiente, te va a pegar. Para el tema del dictamen de INE exige una revisión minuciosa para evitar diferencias, recaer en temas de multas y capitales, ¿no? Entonces, ese es un tema que como contadores revisamos, en el día a día en nuestras auditorías, y que si hay alguna variación, algún hallazgo, se escala con la administración para que sea corregido. Bueno, como todos saben, para el tema del dictamen IMSS, del pago de cuotas, el pilar principal es la determinación del salario base de cotización, ¿no? Nuestro trabajo como contador es validar que el salario base, que se registró ante el IMSS refleja con precisión, exactitud, lo establecido en la ley del Seguro Social en su artículo 27, ¿no? El tema referente o derivado de la reforma laboral en búsqueda de que el salario se mantenga, ¿no? Que no haya una reducción de salario, que el valor de la cuota, por hora sea la adecuada y no sea una manipulación para poder minimizar costos. Esa ya es labor del auditor en sus pruebas, en sus papeles de trabajo, está revisando, oye, ¿cuánto dice el contrato? ¿Cuántas horas trabajó? ¿Dónde está la autorización? Etcétera. Todo eso va a entrar dentro de la revisión. ¿Para qué? Para que obviamente tengamos la certeza de que el salario base de cotización se encuentre debidamente determinado. Sabemos que las dobles se excluyen, pero las triples en algunos casos, o más bien en todos los casos, la ley establece que se deben de integrar al salario base de cotización. La reclasificación de las horas extraordinarias, debido a la menor duración de la jornada ordinaria, por encima del nuevo límite, pasan a considerarse tiempo extraordinario, ¿no? Si las horas rebasan los límites legales permitidos que otorgan de forma fija y recurrente, se integrarán al salario base de cotización. ¿Qué quiere decir esto? Es que si se observa una constante, una política o como una, mm, pues sí, se hace común el tema de que cada semana tienen las mismas horas y son los mismos trabajadores, las autoridades podrían interpretar que eso, pues, ya no es un tiempo extra, ¿no? Sino más bien es un sueldo, y van a decir: "Oye, Israel trabaja, casualmente los sábados y domingos", en la industria retail, que o viernes, sábado y domingo, que hay más carga de trabajo, está trabajando recurrentemente, ¿no? Más horas, o está rebasando el tema de las extras, ¿por qué no el lunes? ¿Por qué no el martes? Okey, la autoridad en alguna revisión podría suponer que eso se trata de un salario, y va a perder su naturaleza de tiempo extra y va a pretender integrar los salarios de cotización. Obviamente esto va a impactar en el tema de cuotas, ¿no? Algunos otros conceptos que van un tanto ligados al tema de la jornada laboral para tema del salario base de cotización, que tienen un beneficio que de no pagar o no integrarse al tema del salario base de cotización, es el premio de asistencia y el premio de puntualidad. Si con el ajuste de honorarios el cumplimiento de estas 2 prestaciones en particular, que nos permite, hasta un 10% del salario base de cotización, otorgarlo como prestación y que no grave para temas de seguridad social, si no tenemos la suficiente diligencia y documentación, soporte de que esas prestaciones atienden a esa naturaleza, también en la auditoría del contador público y obviamente también de la autoridad, se podría suponer o aconsejar que se integre el salario, ¿no? Al no cumplir con la naturaleza de la prestación, que es prácticamente llegar temprano y asistir al trabajo, ¿no? Todo esto, ¿cómo lo podríamos revisar? Pues con los mecanismos, ¿no? Recordemos que esta reforma ya nos hace obligatorio el tema de contar con un método biométrico. Ya la libretita, a lo mejor el WhatsApp o mecanismo que pudiera tener cada una de las tiendas, pues pudiera considerarse insuficiente, ¿no? Habría que tener ya preparado el tema de un reporte biométrico, el tema a lo mejor de un reporte de entrada y salida por medio del móvil, en el cual digas, oye, ya estoy en la tienda de Perisur, y llegué a las 9, clic. Y que esté en política, ¿no? Que, oye, para llegar a la puntualidad tienes una tolerancia de 10 minutos. Si llegas
en una semana más de 2 veces, pues ya lo perdiste. Entonces, ese 10% de puntualidad o asistencia lo vas a perder. Entonces, ahí atiende la naturaleza. Eso era un poco de lo que les comentaba ya ahorita en la charla, ¿no? El registro y control de asistencias en tiendas. El dictamen IMSS requiere soporte documental riguroso y que demuestre que las jornadas son reales. Esto, obviamente, a colación de que en los últimos años las autoridades se han vuelto más escépticas, ¿no? ¿A qué nos referimos? Hace 10, 15 años podríamos llevar en la libretita donde se registraban las personas y no lo podrían hacer como válido. Oh, ok, sí está de puño y letra, aquí está la hora en que llegó y pues bueno, atiende a que se extendió una jornada. Oye, tengo la necesidad de la jornada porque hubo un mundial de fútbol, ¿no? Y estaban todo el mundo buscando comprar su playera de la selección. Bueno, perfecto. Se extendió de lunes a viernes 1 hora más, en lugar de cerrar a las 9, se cerró a las 10. Y pues bueno, los 10, 12 trabajadores trabajaron horas extras dobles. Con eso las autoridades hace años lo daban como bueno. En la actualidad no, ya son mucho más rigurosos y buscan que esté por un sistema, por un software que no sea manipulable. Con eso, obviamente la autoridad va a entender que esas prestaciones que están de alguna manera delimitadas al inicio de jornada y extensión de la misma en caso de tiempo extra, pues cumplen con la naturaleza, ¿no? Y bueno, de la discrepancia de turnos también que nos contaba hace un rato Luis, la cobertura de ausencias o extensión de turnos durante campañas comerciales, por ejemplo, el Buen Fin, Navidad, rebajas, etcétera, deberá estar debidamente documentado. Si la asistencia registra horas trabajadas fuera del control, que no se pagan, no se reportan como tiempo extra, pueden estar en tema de que se consideren como una percepción que se considere parte del salario básico de cotización y esto también conlleva el pago de cuotas. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito de qué documentación mínima requerida debemos de tener para esos efectos. Estamos hablando de contratos, reglamentos interiores de trabajo y que tenga una coherencia legal derivado de la reforma que ya nos comentaba Luis hace un momento, de la reforma constitucional y plasmado en la Ley Federal del Trabajo, ¿no? El primer documento va a ser el contrato individual y o colectivo. El aspecto que debemos de revisar para este tema del contrato es ver si existió una modificación, una adenda formal que refleje el nuevo límite de horas semanales, acorde a la transición, y que quizá a lo mejor para vernos un poco más quisquillosos, que cite las horas, ¿no? Oye, ¿a qué hora entra Juanita a trabajar? A la apertura de tiendas a las 9. ¿Y a qué hora sale? Bueno, habrá que ver la gradualidad, ¿no? ¿Cuándo van a ser? ¿Hasta cuándo vamos a llegar a las 8? 7:05, dependerá, y eso es lo que tendremos que tener en el tema de los contratos. El reglamento interior de trabajo, pues obviamente aquí tendremos que tener plasmado la actualización de los horarios, turnos, rotación, periodos de descanso, entre otras prestaciones, ¿no? Prácticamente las que les comentaba que están ligadas al tema de la jornada. Los recibos de nómina y SUA deben tener una coincidencia exacta entre los conceptos, ¿no? Hemos tenido, yo creo que quizá ustedes también han tenido invitaciones por parte de nuestras autoridades en las cuales nos dicen, oye, es que tienes en tu contabilidad un monto, ¿no? 1000 de tiempo extra. Y tienes en la nómina, tienes 1010, ya no me coincide. Y en el CFDI tienes 1005, entonces son cifras diferentes. Habría que buscar con exactitud que nuestros procesos de registro coincidan, ¿no? Al final de cada corte de nómina y del ejercicio fiscal para evitar entrar en la bandeja de la autoridad de que nos llame por tener esas discrepancias. Obviamente atiende temas de control y de desfase y obviamente, como decíamos, ¿no? La industria de retail es complicada por temas de rotaciones, tomas de finiquitos, desfases, etcétera. Y pues bueno, algo de lo que les comentaba, ¿no? El reporte biométrico ya es obligatorio para las empresas para tener la garantía y poder echar adelante una revisión por parte de las autoridades. ¿Qué hacemos también en nuestra revisión como contadores públicos autorizados? Es realizar las pruebas de percepciones y su documentación, ¿no? Por ejemplo, del tiempo extra, verificar que el pago de dicha percepción se otorgue de acuerdo a la naturaleza de dicho concepto, sobre los márgenes señalados en la ley, que esté el reporte biométrico, que esté la autorización y algo importante que comentamos hace ratito, ¿no? Que sea un caso extraordinario, ¿no? Oye, nos quedamos tarde porque iba a llegar mercancía. Ok, perfecto, cumple.
que no sea repetitivo, ¿no? Que realmente se atienda a la naturaleza de que fue necesario. Otra causal de que pudiera ser justificada, oye, fue el Buen Fin, perfecto, también aplica, ¿no? Y tener esa autorización, que estén los chequeos y demás. Igual, van de la mano el tema de los dos conceptos que ya manejaban, les comentaba previamente, el premio de asistencia y premio de puntualidad, pues básicamente va enfocado a revisar que no sea un sobresueldo, ¿no? Tenemos que poner atención a que exista una política y que se cumpla, y quien no incumpla con esta política se castigue y pierde esta prestación, no sea un sobresueldo, ¿no? ¿Cómo lo podemos cotejar? Pues obviamente el reporte biométrico que menciona abajo y que fue adicionado en la fracción 34 del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, pues ya es obligatorio, ¿no? Todo lo tendríamos que tener, y con esa podremos garantizar la hora de inicio de jornada para el tema de puntualidad y asistencia, y para la extensión de la jornada en el caso de tiempo extra. Y ahorita les vamos a platicar un poco respecto para dar cumplimiento a todos estos aspectos de regulación del dictamen de Seguro Social, algunos aspectos básicos de control interno de política que deben de cumplir en la industria de retail para efectos de cumplir con lo establecido en la reforma, ¿no? Básicamente, la reducción gradual de la jornada laboral en México, que pasa de 40 a 48 horas semanales, impacta fuertemente el sector de retail, un giro caracterizado por horarios extendidos, atención al cliente en fines de semana y alta rotación de personal. Para evitar incrementos en el costo de la nómina por las horas extras o multas administrativas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el área de control interno laboral en retail debe reforzarse en 5 ejes estratégicos que exige exactamente la reforma. Es a raíz de la reforma de la reducción de la jornada laboral, y sus mecanismos de supervisión de la legislación establecen a los patrones que deberán implementar un registro digital, garantizar la estabilidad y la no manipulación de estos reportes, la disponibilidad inmediata de dichos reportes. Si somos sujetos de una visita, es inmediato, aquí lo tengo, ¿no? No podemos estar pidiendo prórrogas o diciendo déjame ver si lo tengo. Controles de asistencia y tiempos efectivos, principales riesgos de la industria, eliminación de riesgos de registros manuales, lo que les comentaba ya previamente, alertas automáticas de registro para bloquear el sistema de los marcajes antes o después de la hora permitida del turno, para no entrar en, oye, yo llegué temprano porque fíjate que pasé a dejar a mi hija a la escuela, pues ya me pasé directo para acá, entonces chequé, y eso pues está pesadísimo, ¿no? Porque van a decir, oye, no que empieza a las 11 y llegó 9:30, pues ya va hora y media, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Mano de pausas y tiempos de comida, también hay que tener eso estipulado si se va a registrar o qué control vamos a tener como evidencia de que no se considere o se cuantifique en el tema de la jornada. La planificación de turnos era ya un poco lo que nos comentaba Luis en su participación. El presupuesto de una nómina y hora extras también fue aquí, prácticamente es lo que también ya nos comentaba Luis, para ver temas de presupuestos, de personal necesario para cubrir la necesidad, y todo el estudio que él ya nos platicó con anterioridad. Y bueno, a lo mejor sentarnos un poco en el último punto que dice el bono de productividad y multifuncionalidad. Recordemos que un poco la esencia de esta reforma es buscar la productividad de la gente, ¿no? Entonces, al remunerarlo y evaluarlo y medirlo, de que sean mejores dentro de su desempeño en su jornada laboral, obviamente eso va a proyectar lo que busca en su génesis la reforma laboral, ¿no? Que es hacer más con lo mismo, y que tenga el trabajador una mejor calidad de vida al terminar lo que debe hacer dentro de su jornada. Documentación contractual y legal. Aquí básicamente lo que hemos sugerido como parte de las consultas que nos han hecho nuestros clientes es tener el acercamiento con sus abogados laborales, con sus abogados del corporativo, para ver la adenda que se debe hacer al contrato individual, al contrato colectivo, al momento de sentarse a la negociación con el sindicato, y ver todo y revisar todos los mecanismos que hemos comentado de control interno, para que estamos en un periodo de transición. Recordemos que esto va a ser a partir del 1 de enero ya exigible y revisable, y tenemos prácticamente ya pocos meses para ponerlo en marcha.
Yo creo que por la industria a la que pertenecemos, la industria del retail pues va a ser de las principales en las que van a decir, oye, vamos a revisar algunas de esas empresas que tienen esta generalidad de jornada, de tiempo extra, y con toda esa información que ya tenemos en los FDIs, pues bueno, podríamos ser susceptibles a tener un tema de revisión y tendríamos que estar esperando a la publicación de las reglas y ver cómo van a estar revisando las autoridades para a lo mejor poder robustecer ya puesta en marcha la reforma, controles adicionales para saber qué es lo que están solicitando o estarán solicitando las autoridades en caso de alguna revisión. Y pues bueno, es importante como medios de control interno la capacitación del personal y tener una productividad operativa aceptable, ¿no? Es la optimización del recurso, de la mano de obra que tenemos disponible y la aceleración de funciones, ¿no? Lo que comentaba también hace rato Luis, la polivalencia de tener un empleado que si necesitan de los que están acomodando y tienen que ir a cobrar, pues bueno, que en esas horas pico él tenga esa capacitación para que la fila avance más rápido, para que el cierre de la tienda sea más eficiente y no incurrir a lo mejor en un costo adicional de contratar una persona, de intercalar otro turno, otro personal, ¿no? Y pues bueno, si gustan, pasamos a la sesión de preguntas y respuestas con los chicos que se encuentran en el foro. Aquí tengo una pregunta que dice, ¿qué sugerencias pueden compartir para identificar cuántas horas de cobertura se perderán con la reducción de la jornada laboral y decidir si debe contratar personal, rediseñar turnos o mejorar la productividad? Híjole, pues la pregunta bastante interesante y creo que pues abarca gran parte de lo que venimos revisando, ¿no? Yo creo que si lo vemos muy simple o en ciertos pasos, primero sería determinar pues realmente qué trabajadores, qué turnos están impactados, ¿no? Conforme va avanzando esa aplicación de la reforma. Teniendo eso claro, pues avanzamos con cuantificar y aterrizar, como lo decía en la presentación, pues por puestos, por tiendas, y créanme que una vez que se hace ese análisis a ese nivel de detalle, realmente contamos con elementos para saber hacia dónde atacar. Y como les decía, importante, no usar promedios, sí analizar y distinguir el problema en cada tienda. No todas pueden tener los mismos problemas, no todos los mismos turnos, etcétera. Y solo así es como vamos a llegar a poder identificar realmente esa brecha. Muchas gracias, Luis, por la respuesta. Tenemos aquí otra pregunta que dice, ante la entrada en vigor de la reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas en este 2026, en la industria retail es común reestructurar turnos para mantener las tiendas operativas, que lo estamos haciendo 7 días a la semana. Esto ha derivado en el incremento de horas extraordinarias y la modificación de días de descanso semanal en el marco del dictamen del IMSS. Me gustaría preguntar cómo debo fiscalizar o cómo se debe de fiscalizar el CPA. ¿Es límite de horas extras que integran o no al salario base de cotización, artículo 27? Cuando la jornada contractual se reduce, pero en la práctica se trabaja el horario anterior pagado, como tiempo extraordinario continuo. Sí, muchas gracias, Dul. Prácticamente era un poco de lo que comentábamos en la sesión. Como contadores tendremos que estar haciendo esa exhaustiva revisión de decir, oye, vamos a revisar el contrato, ¿no? ¿A qué hora inicia? ¿A qué hora termina? ¿Tiene su reporte biométrico? Sí, sí, aquí está, a ver, lo revisamos y empezamos a hacer pruebas selectivas de a quién entró, a quién salió. ¿Tiene tiempo extra? Sí, a ver, ¿dónde está la autorización? ¿Cuántas horas son? En la jornada normal, recordemos que uno de los pilares de la reforma es mismo salario por menos horas, ¿no? Es una de las premisas. Entonces, si no cumplimos esa, ya de entrada sería una observación en la auditoría en la que tenemos que decir, oye, ese trabajador tuvo una reducción de sueldo o no se están cuantificando la totalidad de las horas, o lo que decíamos, ¿no? Revisar si es necesario implementar otro turno de cobertura por temporada o por lo que sea, medir el impacto, ¿no? O sea, yo creo que en una sesión pasada con Luis veíamos algunos ejercicios y creo que era más barato
tener una plantilla que estar pagando los tiempos extras, pero cada empresa tiene sus particularidades y generalidades. Yo creo que aquí va a ser, depende de cada situación, y para el tema del dictamen, si encontramos una anomalía, obviamente se tendrá que reportar, porque por supuesto que esta información, como sabemos, se carga en las plantillas del dictamen, la tiene la autoridad, en este caso el Instituto Mexicano del Seguro Social, y lo puede confrontar contra datos que tiene el SAT. Entonces, si todos estos temas llegan a tener alguna eh, no cuadratura, cifras en los montos, en los controles, por supuesto que puede derivar en una estimativa de cuotas para pagar, y en ese caso a lo mejor hasta para el contador un tema de alguna sanción, ¿no? Hablando de alguna amonestación por no revelar algo que va a estar, pero por supuesto que en el ojo del huracán durante los próximos años al tratarse de una reforma tan importante. Muchas gracias, Isra. Esta es la última pregunta. ¿Cómo sugieren que puede ser el tracking de horarios para personas en corporativo con esquemas híbridos de trabajo, home office y oficina? Muy importante la pregunta, y antes de responderla creo que vale la pena una nota aclaratoria, ¿no? Se ha mencionado, pero quisiera reforzarla. Dentro de estos cambios, estas reformas, también está establecido que para efectos de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emita algunas reglas asociadas a esta parte de registro electrónico, pues se tendrá una vigencia, un plazo de lo que resta prácticamente del año para hacerlo oficial o vigente a partir del 1 de enero del 2027. ¿A qué nos lleva esto? Pues a que hoy tenemos que imaginar cómo debe ser, ¿no? Resumiendo tanto las recomendaciones de Isra como algunos de los puntos que yo mencionaba, lo más importante hoy es pensar en que lo que está publicado en estas reformas es de aplicación general. Hasta este momento no hay alguna excepción, no hay alguna regla particular. Esperamos que se emitan próximamente, y quizás con eso se puedan aterrizar muchas de estas dudas que hoy la mayoría de las compañías tienen. Nuestra recomendación en este momento es sí evaluar e identificar qué herramienta es la más adecuada para su operación. Hoy en el mercado pues existen muchas soluciones, muchos de ellos flexibles y que combinan diversas modalidades. ¿A qué me refiero? Que ya no estamos hablando solo del reloj tradicional que a mí me tocó ver hace muchos años en plantas de producción, donde pues había diversas opciones, ya sea con tarjetita, con el dedo, o lo que sea. No solo eso ya es lo que hoy está disponible, también se combina con soluciones web, ¿no? A través de portales, usando la misma computadora, tablets, smartphone, incluyendo esta parte de geolocalización, que digo ahí, salvo alguna revisión que deban hacer en la parte legal para poder acceder a ese tipo de información, tenemos opciones. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos? Pues que se usen y se analicen con base a estas necesidades. Si tienes un mix de empleados que no solo son de sitios, sino que están en home office, que están híbridos, etcétera, pues hoy pueden iniciar por la búsqueda de ese tipo de soluciones mientras se terminan de publicar las reglas que acoten alcance, incluso posiblemente excepciones. Muchísimas gracias, Luis e Israel, por la charla, por el webinar. Gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Hemos llegado al final de este webinar. J.A. del Río, una firma de Plante Morán, agradece nuevamente su interés, quedando a su disposición ante cualquier duda, consulta o asesoría que requieran el correo contacto@jadelrio.com. Nos vemos en el próximo webinar y muchas gracias.